Donde termina la historia, comienza el enigma. La muerte de la princesa Diana en agosto de 1997 se convirtió inmediatamente en una de las tragedias más comentadas de la historia moderna. Millones de personas aceptaron la versión oficial, un accidente automovilístico en un túnel de París. Pero años de investigaciones, testimonios contradictorios y detalles extraños comenzaron a generar preguntas. Cuantos más hechos salían a la luz, más crecía la sensación de que la historia de aquella noche podría ocultar mucho más de lo que parece. 1. Las últimas horas de Diana en París. El 30 de agosto de 1997, Diana, princesa de Gales, llegó a París después de varios días de viaje por el Mediterráneo junto al empresario egipcio Dodi Al-Fayed. La pareja había pasado tiempo en la Riviera Francesa y en Cerdeña a bordo de un yate familiar. Su llegada a la capital francesa no estaba pensada como una larga estancia. El plan original era permanecer solo unas horas antes de que Diana regresara a Londres al día siguiente para reunirse con sus hijos. Sin embargo, desde el momento en que su avión aterrizó en el aeropuerto Le Bourget, cada movimiento de la pareja comenzó a ser seguido de cerca por fotógrafos. Diana era en ese momento una de las figuras más observadas del mundo. Su divorcio del príncipe Carlos se había formalizado apenas un año antes, en 1996, pero su popularidad seguía intacta. Cualquier imagen suya aparecía rápidamente en portadas de periódicos de todo el planeta. Esa tarde en París no fue diferente. Los fotógrafos sabían que la princesa estaba en la ciudad y comenzaron a reunirse cerca de los lugares donde podría aparecer. Tras aterrizar, Diana y Dodi se dirigieron primero al Hotel Ritz, propiedad de la familia Al-Fayed, y situado en la Place Vendôme. El hotel era conocido por su lujo y por el estricto control de seguridad. Aún así, al llegar, varios fotógrafos ya se encontraban frente al edificio esperando captar imágenes de la pareja. Durante la tarde, Diana permaneció dentro del hotel, mientras Dodi salía brevemente para realizar algunas compras. Entre los objetos que adquirió se encontraba un anillo en una joyería cercana. La compra generaría más tarde numerosas especulaciones sobre un posible compromiso, aunque nunca se confirmó oficialmente cuál era el propósito del anillo. A lo largo de la tarde y la noche, la presencia de fotógrafos alrededor del Ritz aumentó. Algunos se encontraban en motocicletas, otros esperaban con cámaras frente a las entradas del hotel. Para Diana, el acoso de la prensa no era algo nuevo. Durante años había sido perseguida por paparazzi en diferentes países. Sin embargo, esa noche la situación parecía especialmente intensa. Personal del hotel observó cómo los fotógrafos se agrupaban cada vez más cerca del edificio. Inicialmente, Diana y Dodi tenían previsto cenar en el restaurante del hotel. Sin embargo, alrededor de las 19:00 cambiaron de idea y decidieron salir hacia el apartamento privado de Dodi en la Rue Arsène Houssaye, cerca del Arco del Triunfo. La salida del Ritz generó una escena caótica. Varios fotógrafos se acercaron rápidamente al automóvil mientras este abandonaba la plaza. A pesar de la presión, el vehículo logró llegar al apartamento sin incidentes graves. La pareja permaneció allí aproximadamente 2 horas. Mientras tanto, los fotógrafos continuaban vigilando tanto el edificio como el Hotel Ritz, esperando cualquier movimiento. Cerca de las 21:50, Diana y Dodi regresaron al hotel para cenar. La decisión parecía responder a la imposibilidad de moverse por la ciudad sin ser seguidos. En el Ritz, la pareja intentó cenar en el restaurante L'Espadon, pero el ambiente dentro del hotel también se volvió incómodo. Algunos huéspedes reconocieron a Diana y el movimiento de curiosos y fotógrafos en el exterior aumentaba constantemente. Después de permanecer un tiempo en el restaurante, Diana y Dodi decidieron retirarse a la suite imperial del hotel. Durante esas horas, el equipo de seguridad de Dodi comenzó a discutir cómo abandonar el hotel sin atraer demasiada atención. El plan inicial consistía en salir discretamente hacia el apartamento de Dodi para pasar la noche allí. Sin embargo, los fotógrafos seguían concentrados frente a la entrada principal del Ritz. Poco antes de la medianoche, se organizó una estrategia para intentar despistar a los paparazzi. Un vehículo señuelo saldría por la entrada principal del hotel, mientras Diana y Dodi abandonarían el edificio por una salida trasera. La idea era que los fotógrafos siguieran el automóvil equivocado. A las 0:19 del 31 de agosto, Diana y Dodi salieron por la puerta trasera del Ritz, ubicada en la Rue Cambon. El automóvil que los esperaba era un Mercedes-Benz S280 negro. Al volante estaba Henry Paul, subdirector de seguridad del hotel.
En el asiento delantero derecho se encontraba Trevor Rhys-Jones, guardaespaldas de la familia Al-Fayed. Diana y Dodi se sentaron en la parte trasera. El plan parecía funcionar al principio. Cuando el Mercedes comenzó a moverse por las calles cercanas, algunos fotógrafos tardaron unos momentos en reaccionar. Pero en cuestión de minutos, varias motocicletas y automóviles comenzaron a seguir al vehículo. El Mercedes avanzó por la ribera derecha del río Sena. La ruta elegida tenía como destino final el apartamento de Dodi, a varios minutos de distancia. Durante el trayecto, los fotógrafos continuaron siguiéndolos. Algunos testigos recordarían más tarde haber visto motocicletas acelerando cerca del automóvil. A medida que el vehículo se acercaba al Puente del Alma, la situación se volvió más tensa. Varias cámaras intentaban obtener fotografías a través de las ventanas del Mercedes. El automóvil entró entonces en el túnel del Pont del Alma. Eran aproximadamente las 0:23 de la madrugada cuando el Mercedes perdió el control dentro del túnel. Segundos después, el vehículo chocó contra uno de los pilares de hormigón que sostenían la estructura. El impacto fue extremadamente violento. Los primeros en acercarse al lugar fueron conductores que circulaban por el túnel en ese momento. Algunos recordaron haber visto el automóvil gravemente dañado, con el frente completamente destruido. En cuestión de minutos comenzaron a llegar servicios de emergencia y policías. Dodi Al-Fayed fue declarado muerto poco después del accidente. Henry Paul también murió en el lugar. Trevor Rhys-Jones sobrevivió con heridas graves, aunque no recordaría claramente los acontecimientos de la noche. Diana aún estaba con vida cuando llegaron los equipos médicos. Fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière, donde falleció horas más tarde. Las horas previas al accidente se convirtieron inmediatamente en objeto de investigación internacional. Cada decisión tomada aquella noche fue examinada con detalle. Los cambios de planes, la estrategia para salir del hotel y la presencia constante de fotógrafos quedaron registrados en informes policiales y testimonios. A pesar de las investigaciones oficiales realizadas en Francia y el Reino Unido durante los años siguientes, la secuencia exacta de lo ocurrido en esas últimas horas continuó siendo analizada por periodistas, investigadores y testigos que intentaban reconstruir cada minuto previo al choque en el túnel de París. 2. La persecución de los paparazzi. Durante la década de 1990, Diana, princesa de Gales, se había convertido en una de las personas más fotografiadas del mundo. Cada aparición pública generaba una enorme atención mediática. Después de su divorcio del príncipe Carlos en 1996, el interés por su vida privada aumentó todavía más. Los fotógrafos especializados en celebridades, conocidos como paparazzi, seguían constantemente sus movimientos con la esperanza de capturar imágenes exclusivas. La noche del 30 de agosto de 1997 en París no fue una excepción. Desde las primeras horas de la tarde, varios fotógrafos comenzaron a reunirse frente al Hotel Ritz en la Place Vendôme. Algunos habían recibido información de que Diana se encontraba en la ciudad con Dodi Al-Fayed. Otros simplemente seguían los movimientos habituales de la prensa internacional. Poco a poco, motocicletas, automóviles y fotógrafos a pie se instalaron alrededor del hotel, esperando cualquier oportunidad para fotografiar a la pareja. Cuando Diana y Dodi llegaron al Ritz esa tarde, varios fotógrafos lograron captar imágenes de su llegada. Las cámaras continuaron apuntando hacia las entradas del hotel durante toda la tarde. Algunos fotógrafos permanecieron allí durante horas, observando cada vehículo que entraba o salía del edificio. En ese momento nadie sabía exactamente cuándo saldría la princesa ni cuál sería su destino. La presencia constante de la prensa generó tensión entre el personal de seguridad. El equipo que trabajaba para Dodi Al-Fayed estaba acostumbrado a manejar situaciones con fotógrafos, pero esa noche el número de personas esperando afuera era mayor de lo habitual. Los guardias observaron que varios paparazzi estaban preparados para seguir cualquier vehículo que abandonara el hotel. Cuando Diana y Dodi salieron por primera vez del Ritz alrededor de las 19:00 para dirigirse al apartamento de Dodi, varios fotógrafos comenzaron inmediatamente a seguir el automóvil. Algunas motocicletas aceleraron detrás del vehículo intentando acercarse lo suficiente para tomar fotografías a través de las ventanas. El trayecto fue corto, pero la escena confirmó que cualquier desplazamiento en la ciudad sería observado. Después de permanecer unas horas en el apartamento, la pareja regresó al hotel para cenar. Para ese momento, el número de fotógrafos en la Place Vendôme había aumentado.
Algunos periodistas afirmaron más tarde que varios fotógrafos habían estado comunicándose entre ellos por teléfono para avisar de los movimientos de la princesa. La información circulaba rápidamente entre agencias fotográficas que competían por obtener imágenes. Alrededor de las 22:00, varios fotógrafos seguían esperando frente al Ritz. Algunos se sentaban en motocicletas con cámaras preparadas. Otros caminaban por la plaza observando las puertas del hotel. En el interior, Diana y Dodi permanecían en la suite imperial, mientras el equipo de seguridad evaluaba cómo salir sin atraer demasiada atención. La situación se volvió más complicada cerca de la medianoche. Los fotógrafos no se habían retirado, y algunos incluso se acercaban a las puertas laterales del hotel. Personal del Ritz informó posteriormente que varios paparazzi habían intentado observar los movimientos del personal de seguridad para anticipar cualquier salida. Para intentar evitar una persecución, el equipo de seguridad preparó una estrategia. Un automóvil saldría por la entrada principal del hotel para atraer a los fotógrafos. Mientras tanto, Diana y Dodi abandonarían el edificio por una salida trasera menos visible en la Rue Cambon. El objetivo era ganar unos minutos antes de que los fotógrafos se dieran cuenta del movimiento real. A las 0:19 de la madrugada, Diana y Dodi salieron del hotel por esa puerta trasera. El Mercedes negro que los esperaba comenzó a moverse rápidamente por la calle. Durante los primeros momentos parecía que el plan había funcionado. Algunos fotógrafos seguían todavía frente a la entrada principal. Sin embargo, la situación cambió en pocos minutos. Varios paparazzi detectaron el movimiento del Mercedes y comenzaron a seguirlo. Motocicletas con cámaras se acercaron por las calles cercanas. Algunos automóviles también intentaron mantener contacto visual con el vehículo. Testigos que circulaban por la zona recordaron haber visto motocicletas acelerando detrás del Mercedes. Los fotógrafos intentaban acercarse lo suficiente para tomar imágenes del interior del automóvil. Este tipo de persecución no era raro en el mundo de la prensa de celebridades. Fotografías exclusivas podían venderse por grandes cantidades de dinero a periódicos y revistas internacionales. A medida que el Mercedes avanzaba por la ribera del Sena, varios fotógrafos continuaban siguiéndolo. Algunos conducían motocicletas de gran velocidad que podían maniobrar fácilmente entre el tráfico nocturno de París. Otros circulaban en automóviles intentando mantener la misma dirección que el vehículo. Cuando el Mercedes se acercó al Puente del Alma, varios testigos afirmaron haber visto motocicletas muy cerca del automóvil. Algunos fotógrafos trataban de posicionarse a los lados para tomar fotografías a través de las ventanas traseras. En ese momento, el tráfico en la zona era relativamente ligero, lo que permitía a los vehículos moverse con rapidez. Poco después, el Mercedes entró en el túnel del Pont del Alma. Varios fotógrafos continuaban siguiéndolo. Segundos más tarde, ocurrió el accidente que destruyó el automóvil contra uno de los pilares del túnel. Tras el choque, varios fotógrafos que habían estado persiguiendo el vehículo llegaron rápidamente al lugar. Algunos comenzaron a tomar fotografías del automóvil dañado. Otros se acercaron al interior del túnel intentando observar lo que había ocurrido. Estas acciones fueron posteriormente examinadas por las autoridades francesas. Cuando los primeros agentes de policía llegaron al lugar, varios fotógrafos fueron detenidos temporalmente para ser interrogados. Las autoridades querían determinar qué había ocurrido durante la persecución y si alguno de los fotógrafos había interferido directamente con el vehículo. Las cámaras, motocicletas y testimonios de los paparazzi se convirtieron en parte de la investigación. Sus movimientos antes y después del accidente fueron analizados para reconstruir la secuencia de eventos de aquella noche. La persecución mediática alrededor del automóvil de Diana se transformó rápidamente en uno de los aspectos más discutidos del caso. Las fotografías tomadas esa noche, junto con los testimonios de los propios fotógrafos y de los testigos que circulaban por París, formaron parte de los expedientes policiales que intentarían explicar cómo se desarrollaron los minutos previos al choque en el túnel. 3. El túnel del Alma, el momento del accidente. El túnel del Pont del Alma se encuentra en una de las avenidas más transitadas de París, cerca del río Sena, y a pocos minutos de varios monumentos conocidos de la ciudad. Construido para permitir el paso rápido de vehículos bajo el puente, el túnel tiene varios carriles y una ligera curva descendente en su interior. Durante la noche del 31 de agosto de 1997, el tráfico en esa zona era relativamente moderado. Pocos conductores imaginaban que en cuestión de segundos, ese lugar se convertiría en el centro de una tragedia que sería conocida en todo el mundo.
A las 0:19 de la madrugada, el Mercedes-Benz S280 negro salió del Hotel Ritz por la Rue Cambon. Dentro del automóvil viajaban Diana, princesa de Gales, Dodi Al-Fayed, el conductor Henry Paul y el guardaespaldas Trevor Rhys-Jones. El vehículo tomó dirección hacia la ribera derecha del Sena con destino al apartamento de Dodi, ubicado cerca del Arco del Triunfo. Durante el trayecto, varios fotógrafos en motocicletas y automóviles comenzaron a seguir el vehículo. El Mercedes avanzó por la avenida que bordea el río, pasando por varios cruces y semáforos nocturnos. Algunos testigos recordarían más tarde haber visto el automóvil desplazarse a gran velocidad. Los investigadores franceses determinaron posteriormente que el vehículo circulaba considerablemente por encima del límite permitido en esa zona urbana. A medida que el automóvil se aproximaba al Puente del Alma, la carretera descendía suavemente hacia la entrada del túnel. Este tramo del camino era conocido por requerir atención al volante debido a su curva y a los pilares de hormigón que separaban los carriles interiores. Alrededor de las 00:23, el Mercedes entró en el túnel. En ese momento, varios vehículos también circulaban por el interior. Uno de los conductores presentes era un médico llamado Frédéric Mailliez, que regresaba a su casa después de una fiesta. Otro conductor que más tarde se convertiría en testigo clave era un taxista que transitaba unos metros delante del lugar donde ocurriría el impacto. Según los informes posteriores, el Mercedes perdió el control poco después de entrar en el túnel. El automóvil comenzó a desviarse hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Segundos después, chocó violentamente contra uno de los pilares de hormigón que sostenían la estructura central del túnel. El impacto destruyó completamente la parte frontal del vehículo. El sonido del choque fue descrito por algunos testigos como una explosión metálica que resonó dentro del túnel. Conductores que se encontraban cerca frenaron inmediatamente. Algunos salieron de sus automóviles para observar lo ocurrido. El Mercedes quedó detenido en el carril izquierdo del túnel, con la parte delantera completamente aplastada. El motor había sido empujado hacia el interior del vehículo debido a la fuerza del impacto. Las luces del automóvil permanecían encendidas mientras fragmentos de metal y vidrio cubrían el asfalto. El médico Frédéric Mailliez fue uno de los primeros en acercarse al automóvil. Al observar el estado del vehículo, se dio cuenta inmediatamente de que el accidente era extremadamente grave. En el asiento delantero se encontraba el conductor Henry Paul, que no mostraba signos de vida. En el asiento trasero derecho estaba Diana, gravemente herida pero aún consciente en ese momento. El médico utilizó un teléfono de emergencia para alertar a los servicios de rescate. Mientras tanto, intentó proporcionar asistencia básica a las víctimas. Según su testimonio posterior, en ese momento no reconoció que una de las personas dentro del automóvil era la princesa de Gales. Minutos después, comenzaron a llegar los primeros equipos de emergencia de París. Bomberos, policías y ambulancias entraron al túnel para asegurar la zona y asistir a los heridos. El tráfico fue detenido mientras los rescatistas evaluaban la situación. Los bomberos tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para abrir partes del vehículo y acceder a los ocupantes. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas, estaba gravemente herido pero aún con vida. Fue extraído del automóvil y trasladado rápidamente a una ambulancia. Dodi Al-Fayed fue encontrado en el asiento trasero izquierdo. Los equipos médicos confirmaron poco después que había muerto a causa del impacto. El conductor Henry Paul también fue declarado muerto en el lugar del accidente. Diana permanecía atrapada en el asiento trasero derecho. Los rescatistas trabajaron cuidadosamente para liberarla sin agravar sus heridas. El proceso tomó varios minutos debido al daño estructural del automóvil. Durante ese tiempo, médicos de emergencia intentaban estabilizar su condición dentro del vehículo. Finalmente, Diana fue retirada del Mercedes y colocada en una camilla médica. Fue trasladada a una ambulancia equipada para emergencias graves. El vehículo médico permaneció en el lugar durante algunos minutos mientras el equipo realizaba procedimientos para estabilizarla antes del traslado. La ambulancia salió del túnel en dirección al Hospital Pitié-Salpêtrière, uno de los centros médicos más importantes de París. El trayecto se realizó con escolta policial mientras los médicos continuaban intentando mantenerla con vida. Mientras tanto, el túnel del Pont del Alma se había convertido en una escena de investigación policial. Agentes franceses comenzaron a registrar el lugar del accidente, fotografiando el automóvil, los restos del choque y las marcas en el pavimento. Los investigadores también empezaron a identificar a los conductores que habían presenciado el accidente. Sus testimonios serían utilizados más tarde para reconstruir los segundos previos al impacto.
Poco después del accidente, varios fotógrafos que habían estado siguiendo el Mercedes llegaron al túnel. Algunos fueron detenidos temporalmente por la policía para ser interrogados sobre su presencia en el lugar. El automóvil destruido permaneció en el túnel durante horas mientras los investigadores realizaban mediciones y análisis técnicos. Las autoridades querían determinar la velocidad del vehículo, la trayectoria del impacto y cualquier otro factor que pudiera haber influido en el accidente. Mientras la escena seguía siendo examinada en París, Diana era trasladada al hospital donde médicos intentaban salvar su vida. Horas más tarde, durante la madrugada del 31 de agosto de 1997, se confirmó oficialmente su fallecimiento. El túnel del Pont del Alma quedó marcado desde ese momento como el lugar donde terminó la vida de una de las figuras públicas más conocidas del siglo XX, y cada detalle de lo ocurrido dentro de ese tramo de carretera sería examinado durante años por investigadores, periodistas y autoridades que intentaban reconstruir con precisión los segundos que llevaron al choque. 4. El misterioso Fiat Uno blanco. En las horas posteriores al accidente ocurrido en el túnel del Pont del Alma, la policía francesa comenzó a reconstruir con detalle cada elemento presente en la escena. Los investigadores analizaron el estado del Mercedes-Benz, examinaron el pavimento y recopilaron testimonios de conductores que habían pasado por el túnel en el momento del choque. Durante estas primeras inspecciones apareció un detalle inesperado: rastros de pintura blanca en una parte del Mercedes destruido. Los peritos observaron pequeñas marcas en la carrocería que no coincidían con el color del propio vehículo ni con la estructura del túnel. El Mercedes era negro, pero en la zona lateral y en el parachoques se encontraron restos de pintura clara. Los análisis posteriores indicaron que esa pintura probablemente pertenecía a otro automóvil que había estado muy cerca del Mercedes poco antes del impacto. Ese descubrimiento llevó a los investigadores a considerar la posibilidad de que otro vehículo hubiera estado involucrado en los segundos previos al accidente. A partir de ese momento, comenzó la búsqueda de un automóvil específico, un Fiat Uno blanco. Este modelo era relativamente común en Europa durante la década de 1990, lo que dificultaba identificar un vehículo concreto entre miles de unidades similares. Varios testigos que se encontraban en el túnel aquella noche afirmaron haber visto un automóvil pequeño de color claro cerca del Mercedes antes del choque. Algunos describieron que el vehículo se movía en la misma dirección y parecía estar delante o al lado del Mercedes en el momento en que el automóvil perdió el control. Sin embargo, los relatos no coincidían completamente entre sí. Uno de los conductores declaró haber visto un automóvil blanco abandonar rápidamente el túnel después del accidente. Otro testigo afirmó haber observado un vehículo similar detenerse brevemente antes de continuar su camino. Las versiones variaban en detalles como la velocidad o la posición exacta del automóvil en la carretera. Los investigadores analizaron cuidadosamente los restos de pintura encontrados en el Mercedes. Los especialistas compararon las muestras con diferentes modelos de automóviles para determinar su origen. Los resultados indicaron que la pintura coincidía con la utilizada en ciertos modelos del Fiat Uno, fabricados en la década de 1980 y principios de los años 90. A partir de ese momento, la policía francesa inició una búsqueda extensa para identificar cualquier Fiat Uno blanco que pudiera haber estado en el área del túnel aquella madrugada. Se revisaron registros de vehículos, talleres mecánicos y reportes de automóviles con daños recientes. La hipótesis principal era que el vehículo podría haber rozado el Mercedes antes del choque. Si ese contacto hubiera ocurrido, incluso de forma leve, podría haber influido en la pérdida de control del Mercedes dentro del túnel. Sin embargo, establecer esa secuencia exacta resultaba complicado. El impacto contra el pilar de hormigón había destruido gran parte del automóvil, lo que hacía difícil determinar todos los daños previos al choque final. Durante las semanas siguientes al accidente, varios propietarios de Fiat Uno en la región de París fueron interrogados por la policía. Los investigadores buscaban automóviles con daños en la carrocería o señales de reparación reciente. Sin embargo, la mayoría de los vehículos examinados no mostraba relación con el accidente. Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores fue que el supuesto Fiat Uno nunca fue identificado con certeza. Ningún conductor se presentó ante la policía afirmando haber estado involucrado en un contacto con el Mercedes. Tampoco apareció un automóvil que coincidiera completamente con los rastros de pintura encontrados. La investigación continuó examinando testimonios adicionales.
Algunos testigos afirmaron haber visto un Fiat Uno blanco salir del túnel a gran velocidad segundos después del choque. Otros recordaron haber visto motocicletas de fotógrafos cerca del Mercedes, lo que complicaba reconstruir exactamente qué vehículos estaban presentes. En los informes oficiales, los investigadores franceses concluyeron que era probable que un Fiat Uno hubiera estado en el túnel en el momento del accidente. Sin embargo, no pudieron establecer con certeza el papel exacto que ese automóvil pudo haber tenido en la secuencia de eventos. El hecho de que el vehículo nunca fuera identificado generó nuevas preguntas. Si realmente había existido un contacto entre los dos automóviles, el conductor del Fiat Uno podría haber sido una de las últimas personas en ver al Mercedes antes del choque. Sin embargo, sin localizar ese vehículo o a su conductor, esa parte de la historia permanecía incompleta. Durante años posteriores al accidente, periodistas y detectives privados continuaron investigando la pista del Fiat Uno blanco. Algunos intentaron rastrear registros de automóviles similares en Francia durante esa época. Otros revisaron testimonios que habían sido recopilados durante las primeras semanas de investigación. Uno de los nombres que apareció en ciertas investigaciones fue el de un fotógrafo que poseía un Fiat Uno blanco y que había estado en París esa noche. Sin embargo, nunca se pudo demostrar que su vehículo estuviera dentro del túnel en el momento del accidente. Las autoridades francesas no presentaron cargos relacionados con esa posibilidad. El paso del tiempo hizo que la pista del Fiat Uno se volviera cada vez más difícil de seguir. Muchos vehículos de ese modelo fueron vendidos, reparados o retirados de circulación en los años siguientes. Sin un número de matrícula o una identificación clara, la búsqueda perdió fuerza. A pesar de las investigaciones oficiales realizadas en Francia y posteriormente en el Reino Unido, el automóvil nunca fue localizado de forma definitiva. El expediente del caso continuó mencionando la presencia probable de un Fiat Uno blanco, pero sin establecer con certeza quién conducía el vehículo ni cuál fue su participación exacta en los segundos previos al choque. El detalle de la pintura blanca en la carrocería del Mercedes permaneció registrado en los informes técnicos del accidente. Ese pequeño rastro material se convirtió en una de las piezas más discutidas dentro de la investigación, porque sugería la presencia de un vehículo que nadie logró identificar completamente. Décadas después del accidente, el supuesto Fiat Uno blanco sigue siendo uno de los elementos más enigmáticos asociados a los últimos minutos, antes del choque en el túnel del Pont del Alma, un vehículo que pudo haber estado presente en la escena pero cuyo conductor nunca fue localizado ni interrogado públicamente sobre lo ocurrido aquella madrugada en París. 5. El conductor Henri Paul. Henri Paul era el subdirector de seguridad del Hotel Ritz de París y la persona que conducía el Mercedes-Benz S280 en el momento del accidente del 31 de agosto de 1997. Tenía 41 años y trabajaba desde hacía años en el hotel, propiedad de la familia Al-Fayed. Su trabajo consistía principalmente en supervisar la seguridad del edificio, coordinar al personal de vigilancia y gestionar situaciones relacionadas con huéspedes importantes. Aquella noche su papel cambiaría de manera inesperada cuando terminó al volante del automóvil que transportaba a Diana, princesa de Gales, y a Dodi Al-Fayed. Durante la tarde del 30 de agosto, Henri Paul había estado cumpliendo sus funciones habituales en el hotel. Algunos empleados recordaron haberlo visto en el edificio mientras Diana y Dodi permanecían en la suite imperial. En ciertos momentos de la noche, Paul salió brevemente del hotel. Las cámaras de seguridad lo registraron caminando por la zona cercana a la Place Vendôme antes de regresar al interior del Ritz. Cerca de la medianoche, el equipo de seguridad de Dodi comenzó a preparar la salida del hotel. El plan consistía en evitar a los fotógrafos que permanecían frente al edificio. Para llevar a cabo esa estrategia, se decidió utilizar la salida trasera del Ritz en la Rue Cambon. En ese momento, se necesitaba un conductor para el Mercedes que esperaba en la parte posterior del hotel. Henri Paul fue quien terminó ocupando ese lugar. Según los registros del hotel, Paul tenía experiencia conduciendo vehículos de lujo y había manejado automóviles para huéspedes importantes en otras ocasiones. Trevor Rhys-Jones, el guardaespaldas que acompañaba a Diana y Dodi, se sentó en el asiento delantero derecho del Mercedes mientras Paul tomaba el volante. A las 0:19 del 31 de agosto, el Mercedes abandonó el hotel. El vehículo comenzó a moverse por las calles cercanas al Ritz en dirección hacia la ribera del Sena.
Diana y Dodi se encontraban en los asientos traseros, mientras varios fotógrafos comenzaban a seguir el automóvil. Minutos después, el Mercedes entró en el túnel del Pont del Alma y chocó violentamente contra uno de los pilares de hormigón de la estructura. Henry Paul murió en el lugar del accidente debido a la fuerza del impacto. Tras el choque, la policía francesa inició inmediatamente una investigación para determinar qué factores habían contribuido al accidente. Uno de los primeros aspectos examinados fue el estado del conductor en el momento del choque. Debido a que Paul había fallecido en el lugar, los investigadores realizaron análisis toxicológicos como parte del procedimiento estándar en accidentes de tráfico graves. Los resultados de esos análisis generaron una fuerte controversia. Los informes indicaron que el nivel de alcohol en la sangre de Henry Paul era significativamente superior al límite legal permitido para conducir en Francia. Además, el análisis detectó la presencia de ciertos medicamentos que podían afectar la capacidad de conducción. Según el informe oficial, el nivel de alcohol encontrado en la sangre de Paul equivalía aproximadamente a más del triple del límite permitido por la ley francesa. Ese dato fue presentado por las autoridades como uno de los factores principales que habrían influido en la pérdida de control del vehículo dentro del túnel. Sin embargo, la publicación de esos resultados generó cuestionamientos inmediatos. Algunas personas cercanas a Henry Paul afirmaron que el comportamiento del conductor durante la noche no parecía coincidir con el de alguien bajo un nivel tan alto de alcohol. Varios empleados del hotel declararon que Paul había estado caminando y hablando con normalidad pocas horas antes del accidente. Las cámaras de seguridad del Ritz mostraban a Henry Paul moviéndose por el vestíbulo del hotel durante la noche. En las grabaciones parecía caminar sin dificultad y conversar con otros empleados. Estas imágenes fueron analizadas posteriormente por investigadores y expertos. El informe oficial francés sostuvo que Paul había consumido alcohol antes de conducir el Mercedes. Sin embargo, algunos investigadores independientes señalaron que la presencia de ciertos medicamentos en su sangre también podía haber influido en su comportamiento o en su capacidad de reacción al volante. Otro punto que llamó la atención de los investigadores fue la velocidad del automóvil en el momento del accidente. Los análisis técnicos realizados sobre el Mercedes indicaron que el vehículo circulaba a una velocidad considerablemente superior al límite permitido dentro de la ciudad. Este factor, combinado con la posible presencia de alcohol en la sangre del conductor, fue señalado como una de las causas principales del choque. El informe final de la investigación francesa concluyó que el accidente se debió principalmente a la conducción bajo los efectos del alcohol y a la alta velocidad del vehículo. Según esa versión oficial, Henry Paul habría perdido el control del Mercedes al entrar en el túnel debido a esas condiciones. Sin embargo, la figura del conductor continuó siendo objeto de debate durante años. Algunas investigaciones posteriores intentaron revisar los resultados toxicológicos y los detalles del comportamiento de Paul antes del accidente. Otros estudios analizaron nuevamente las grabaciones de seguridad del hotel y los testimonios de los empleados que lo habían visto esa noche. En el Reino Unido, una investigación conocida como Operation Paget revisó nuevamente muchos aspectos del accidente, incluyendo el estado del conductor. Los resultados reafirmaron la conclusión de que Henry Paul había estado bajo la influencia del alcohol y que la velocidad del vehículo fue un factor determinante en el choque. A pesar de estas conclusiones oficiales, las circunstancias exactas del comportamiento de Henry Paul durante las horas previas al accidente continuaron siendo examinadas por investigadores, periodistas y especialistas en accidentes de tráfico. El conductor, que había trabajado durante años en el Hotel Ritz, terminó siendo una de las figuras centrales de la investigación, ya que su estado físico y sus decisiones al volante durante los minutos previos al accidente se convirtieron en elementos clave para intentar comprender cómo se desarrollaron los acontecimientos que terminaron con el choque dentro del túnel del Pont del Alma aquella madrugada en París. 6. Los testimonios contradictorios de los testigos. En los minutos posteriores al accidente dentro del túnel del Pont del Alma, varios conductores que circulaban por la zona se convirtieron en testigos directos de los acontecimientos. La policía francesa comenzó rápidamente a identificar a estas personas para reconstruir la secuencia exacta de lo ocurrido. Sus testimonios se volvieron una pieza importante dentro de la investigación. Sin embargo, con el paso de las horas y los días, surgieron diferencias significativas entre algunas de las declaraciones. Uno de los primeros testigos fue Frédéric Mailles, un médico que regresaba a su casa después de asistir a una fiesta en París.
Mayes conducía su automóvil cuando vio los restos del Mercedes dentro del túnel. Según su declaración posterior, el choque ya había ocurrido cuando llegó al lugar. Se detuvo inmediatamente y se acercó al vehículo para intentar ayudar a las víctimas. Mayes afirmó que en ese momento no sabía que una de las personas dentro del automóvil era Diana, princesa de Gales. El médico describió haber visto el automóvil completamente destruido en la parte delantera. También observó a una mujer en el asiento trasero derecho que todavía estaba consciente. Mayes utilizó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia mientras intentaba brindar asistencia médica básica. Su testimonio fue considerado uno de los más importantes porque fue uno de los primeros en llegar al lugar. Otro testigo clave fue un taxista llamado Sabine y su pasajero, que se encontraban circulando dentro del túnel aproximadamente al mismo tiempo que el Mercedes. El taxista declaró que el automóvil de Diana lo había adelantado momentos antes del accidente. Según su relato, el Mercedes circulaba a gran velocidad cuando lo vio pasar. Sin embargo, algunos aspectos de ese testimonio no coincidían completamente con otras declaraciones. Otros conductores recordaban haber visto motocicletas cerca del Mercedes antes del choque. Algunos afirmaron que los fotógrafos estaban muy cerca del vehículo en el momento en que entró al túnel. Un testigo afirmó haber observado un destello brillante dentro del túnel justo antes del accidente. Esta declaración llamó la atención de los investigadores porque sugería la posibilidad de que una cámara hubiera utilizado flash en ese momento. Sin embargo, otros testigos presentes no recordaron haber visto ninguna luz inusual. La policía examinó cuidadosamente esa afirmación. Los investigadores entrevistaron a varios fotógrafos que habían estado siguiendo el Mercedes aquella noche. Algunos admitieron haber estado cerca del automóvil, pero negaron haber utilizado flash dentro del túnel. Las autoridades no encontraron pruebas concluyentes que confirmaran la presencia de un destello que pudiera haber afectado la visión del conductor. Otro conductor declaró que había visto un automóvil pequeño de color claro cerca del Mercedes antes del impacto. Este testimonio coincidía parcialmente con la pista del posible Fiat Uno blanco que los investigadores comenzaban a buscar. Sin embargo, otros testigos no recordaban haber visto ese vehículo dentro del túnel. Las diferencias entre los relatos comenzaron a complicar la reconstrucción exacta de los segundos previos al choque. Algunos testigos afirmaban que el Mercedes parecía perder el control de manera repentina. Otros recordaban que el automóvil ya circulaba de forma inestable antes de entrar en el túnel. Los investigadores franceses recopilaron decenas de declaraciones durante los días siguientes al accidente. Cada testimonio fue comparado con los análisis técnicos realizados en la escena. Los especialistas en accidentes de tráfico también estudiaron las marcas de frenado y la posición final del vehículo para intentar comprender lo ocurrido. En ciertos casos, las diferencias entre testimonios podían explicarse por la posición de cada testigo dentro del túnel. Algunos conductores se encontraban delante del Mercedes, otros detrás y otros en carriles laterales. La velocidad de los vehículos y la oscuridad del túnel también podían influir en lo que cada persona recordaba haber visto. A medida que avanzaba la investigación, las autoridades intentaron establecer una cronología precisa basada en todos esos relatos. Sin embargo, algunos detalles continuaron siendo difíciles de confirmar. Por ejemplo, el momento exacto en que los fotógrafos alcanzaron al Mercedes dentro del túnel seguía siendo objeto de debate. Las declaraciones de los propios fotógrafos también fueron analizadas. Algunos admitieron haber seguido el automóvil desde el Hotel Ritz hasta el túnel. Otros afirmaron que llegaron al lugar después del accidente. Las autoridades examinaron sus cámaras, motocicletas y posiciones para determinar si alguno de ellos había interferido directamente con el vehículo. Durante las investigaciones posteriores realizadas en Francia y en el Reino Unido, muchos de estos testimonios fueron revisados nuevamente. Los investigadores compararon las declaraciones originales con los informes técnicos del accidente y con los resultados de los análisis de velocidad del Mercedes. En algunos casos, pequeñas diferencias en los relatos podían atribuirse al estrés del momento o a la rapidez con la que ocurrió el accidente. Los segundos previos al choque habían transcurrido muy rápido y los testigos tuvieron poco tiempo para observar con claridad todos los detalles. A pesar de los esfuerzos de los investigadores por reconstruir cada momento con precisión, ciertos aspectos de los testimonios continuaron siendo contradictorios. Algunos recordaban haber visto determinados vehículos o luces, mientras otros presentes en el mismo lugar no confirmaban esas observaciones.
Estos testimonios formaron parte de los expedientes oficiales de la investigación. Sus relatos ayudaron a establecer una imagen general de lo ocurrido dentro del túnel, pero también mostraron lo difícil que puede ser reconstruir con exactitud un accidente que ocurrió en cuestión de segundos y que fue presenciado desde diferentes posiciones dentro de un entorno cerrado, como el túnel del Pont del Alma. 7. Las investigaciones y las teorías de conspiración. Después de la muerte de Diana, princesa de Gales, la madrugada del 31 de agosto de 1997, las autoridades francesas iniciaron inmediatamente una investigación oficial para determinar las causas del accidente ocurrido en el túnel del Pont del Alma. Debido a la magnitud internacional del caso y a la identidad de las personas involucradas, la investigación atrajo una atención mediática sin precedentes. Cada detalle de la escena, cada testimonio y cada informe técnico fue examinado con un nivel de escrutinio que pocas investigaciones de accidentes de tráfico habían experimentado antes. La investigación inicial fue dirigida por la Policía Judicial francesa. Los especialistas analizaron el estado del Mercedes-Benz, revisaron los restos del vehículo y recopilaron testimonios de testigos presentes en el túnel aquella madrugada. Los investigadores también examinaron las motocicletas y automóviles de los fotógrafos que habían estado siguiendo el vehículo antes del choque. Uno de los elementos centrales del informe francés fue el análisis de velocidad del Mercedes. Los expertos concluyeron que el automóvil circulaba a una velocidad considerablemente superior al límite permitido dentro de la ciudad de París. Este factor, combinado con la pérdida de control del vehículo dentro del túnel, fue considerado una causa importante del impacto contra el pilar de hormigón. Otro aspecto clave fue el estado del conductor, Henry Paul. Los análisis toxicológicos indicaron que tenía un nivel de alcohol en la sangre superior al límite legal permitido para conducir en Francia. Los investigadores franceses afirmaron que esa condición pudo haber afectado su capacidad para reaccionar correctamente al volante. En 1999, el informe oficial francés concluyó que el accidente había sido causado por una combinación de alta velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y la presión generada por los fotógrafos que seguían el vehículo. Según esta investigación, no existía evidencia de que el choque hubiera sido provocado deliberadamente. Sin embargo, la publicación de ese informe no puso fin a las preguntas. La muerte de Diana había generado una enorme conmoción internacional. Millones de personas en todo el mundo seguían con atención cada detalle de la investigación. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer diferentes teorías que cuestionaban la versión oficial de los acontecimientos. Algunas de estas teorías se centraban en la presencia de los paparazzi que habían seguido el Mercedes desde el Hotel Ritz. Aunque varios fotógrafos fueron detenidos e interrogados por la policía francesa, ninguno fue acusado de haber causado directamente el accidente. Sin embargo, su presencia continuó siendo un tema de debate en la opinión pública. Otras teorías surgieron en torno al misterioso Fiat Uno blanco que posiblemente estuvo presente en el túnel. El hecho de que ese vehículo nunca fuera identificado alimentó sospechas entre algunas personas que consideraban que podía haber desempeñado un papel más importante en el accidente. Durante los años siguientes, las autoridades británicas también iniciaron su propia investigación. En el Reino Unido, la muerte de Diana tenía una dimensión política y social significativa. En 2004, la Policía Metropolitana de Londres comenzó una investigación conocida como Operation Paget, destinada a examinar nuevamente todas las teorías y acusaciones relacionadas con el accidente. Esta investigación fue dirigida por el excomisionado de policía Lord Stevens. El equipo revisó miles de documentos, entrevistó a cientos de testigos y analizó nuevamente pruebas recopiladas en Francia. El objetivo era evaluar si existía alguna evidencia que indicara la participación de terceros en el accidente. Operation Paget examinó muchas de las teorías que circulaban públicamente. Algunas sugerían que el accidente había sido provocado deliberadamente por motivos políticos. Otras afirmaban que ciertos elementos dentro de instituciones estatales podían haber estado involucrados. Sin embargo, los investigadores británicos no encontraron pruebas que respaldaran esas afirmaciones. El informe final de Operation Paget fue publicado en 2006. En sus conclusiones, los investigadores afirmaron que el accidente había sido causado por la conducción imprudente del Mercedes, la velocidad excesiva y el estado del conductor. El informe también señaló que los fotógrafos que seguían el vehículo contribuyeron a crear una situación de presión en la carretera.
Posteriormente, en 2007 y 2008, se llevó a cabo una investigación judicial en el Reino Unido, conocida como el Inquest, sobre la muerte de Diana y Dodi Al-Fayed. Este proceso incluyó el testimonio de numerosos testigos y expertos en accidentes de tráfico. El jurado británico finalmente concluyó que las muertes habían sido resultado de un accidente causado por conducción negligente. En su veredicto, señalaron tanto al conductor Henry Paul como a los paparazzi que seguían el automóvil como factores que contribuyeron a la situación que llevó al choque. A pesar de estas investigaciones oficiales, el caso continuó siendo objeto de debate en la opinión pública durante muchos años. La combinación de una figura pública extremadamente conocida, circunstancias dramáticas y ciertos elementos que nunca pudieron aclararse completamente, mantuvo vivo el interés por lo ocurrido aquella noche en París. Documentales, libros y reportajes periodísticos siguieron analizando el accidente desde diferentes perspectivas. Investigadores independientes revisaron nuevamente informes técnicos, declaraciones de testigos y grabaciones de seguridad para intentar reconstruir cada minuto previo al choque. Décadas después del accidente, la mayoría de las conclusiones oficiales siguen apuntando a una combinación de factores humanos y condiciones de conducción como causa del choque. Sin embargo, algunos aspectos del caso, como la presencia del Fiat Uno blanco o ciertas contradicciones en testimonios iniciales, continúan siendo discutidos por quienes siguen examinando los acontecimientos de aquella madrugada en el túnel del Pont del Alma. Aunque han pasado décadas desde aquella noche en París, los detalles del accidente de Diana continúan siendo analizados y discutidos. Informes oficiales intentaron cerrar el caso, pero las preguntas, las dudas y ciertos elementos sin explicación siguen manteniendo viva la historia.